Capítulo 2. El descubrimiento del jardín secreto. Mary Lennox había comenzado a encontrar un extraño consuelo en los terrenos de Misselthwaite Manor. La niña, que antes vivía encerrada en su propio mundo de soledad, ahora sentía una conexión inesperada con el aire fresco, los árboles altos y el canto de los pájaros. Había algo revitalizador en caminar por aquel extenso paisaje lleno de secretos. Un día en particular, Mary notó la presencia de su compañero más fiel, el petirrojo. Era un ave pequeña y vivaz, con plumaje brillante y una personalidad curiosamente traviesa. Cada vez que lo veía, sentía que este pequeño amigo tenía algo importante que comunicarle. «¿Qué es lo que intentas decirme, pequeño?», le preguntó en voz baja mientras lo seguía por el jardín. El petirrojo revoloteaba alegremente, picoteando el suelo y cantando una melodía ligera que llenaba el aire con una extraña sensación de esperanza. Mary lo siguió por senderos que nunca antes había explorado, pasando entre árboles que parecían susurrar al viento y arbustos que ocultaban rincones desconocidos. Finalmente, el petirrojo se detuvo junto a un muro cubierto de hiedra. Era un muro alto, desgastado por el tiempo, que parecía proteger algo más allá. Mary sintió una extraña emoción al acercarse. Había algo en ese lugar que le despertaba curiosidad. El petirrojo, mientras tanto, picoteaba con insistencia una sección del muro, como si tratara de llamar su atención. «¿Qué tienes aquí?», preguntó Mary, inclinándose para apartar las ramas de hiedra que cubrían el muro. Sus manos pequeñas y delgadas comenzaron a desentrañar los secretos que escondían las enredaderas. Poco a poco, descubrió una puerta de madera antigua. Sus bordes estaban desgastados y la cerradura parecía no haber sido usada en años. Mary se quedó sin aliento. «¿Una puerta?», susurró sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La puerta parecía guardar algo importante, algo que había sido olvidado por mucho tiempo. Mary intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué estaba tan bien oculta? El misterio del jardín perdido. Durante los días siguientes, Mary no podía dejar de pensar en la puerta. Su mente estaba llena de imágenes e ideas de lo que podría encontrar al otro lado. La curiosidad la consumía. Cada vez que salía al jardín, su mirada regresaba al muro cubierto de hiedra, como si la puerta la llamara en secreto. Finalmente, decidió preguntar a Marta, la criada que a menudo la acompañaba. «Marta, ¿hay un jardín que esté cerrado?», preguntó Mary mientras Marta servía su desayuno. Marta levantó la vista sorprendida por la pregunta. «¿Cómo sabes sobre eso?», respondió con cautela. «Lo vi. Hay una puerta en el muro del jardín, pero está cerrada». «¿Por qué?». Marta suspiró profundamente, dejando la bandeja a un lado. Ese jardín pertenecía a la señora Craven, la esposa del señor Craven. Era su lugar favorito en el mundo. Pasaba horas allí cuidando las plantas y disfrutando del aire fresco. Pero cuando ella murió, el señor Craven no pudo soportar el dolor. Ordenó que cerraran el jardín y enterraran la llave. Nadie ha entrado desde entonces. Mary sintió una mezcla de tristeza y curiosidad. La historia de la señora Craven le pareció trágica, pero también le despertó un deseo aún más fuerte de descubrir lo que había en ese lugar prohibido. El hallazgo de la llave. Unos días después, mientras paseaba por el jardín, el petirrojo volvió a aparecer. Esta vez estaba más animado que nunca, revoloteando cerca de Mary y cantando con una energía inusual. «¿Otra vez tú?», preguntó Mary, sonriendo ligeramente. El petirrojo voló hacia un rincón del jardín y se posó en una rama baja, observándola con atención. Luego saltó al suelo y comenzó a picotear una sección de la tierra. Mary se acercó, intrigada. «¿Qué tienes ahí?», dijo mientras se arrodillaba para examinar el lugar. Con sus manos comenzó a apartar la tierra blanda. Sentía cómo su corazón latía más rápido con cada puñado que removía.
Finalmente, sus dedos rozaron algo frío y metálico. Lo sacó con cuidado. «Es una llave», exclamó con asombro. La llave era vieja y estaba oxidada, pero Mary supo de inmediato a qué pertenecía. Con el corazón latiendo con fuerza, corrió hacia el muro cubierto de hiedra. Cuando llegó, sus manos temblaban al insertar la llave en la cerradura. Giró con esfuerzo, y después de un chirrido metálico, la puerta se abrió lentamente. El jardín secreto. Al otro lado de la puerta, Mary se quedó inmóvil, con los ojos bien abiertos y el corazón latiendo con fuerza. Lo que veía frente a ella parecía sacado de un sueño antiguo, uno que había estado dormido durante años, esperando ser despertado. El jardín estaba cubierto de maleza, pero no estaba muerto. Había una vibración latente, una sensación de vida contenida bajo las capas de hojas secas y enredaderas que cubrían cada rincón. Las enredaderas se aferraban a los muros de piedra, como si quisieran proteger el secreto que albergaban. Los árboles desnudos extendían sus ramas retorcidas hacia el cielo gris, semejando guardianes que habían esperado pacientemente por la llegada de alguien. El suelo estaba cubierto de hierbas altas y plantas salvajes, muchas de ellas enredadas unas con otras, pero si se miraba con atención, entre todo aquel caos se podían ver pequeños brotes verdes que luchaban por salir a la luz. Era un espectáculo de resistencia, un recordatorio de que incluso en el olvido la vida seguía intentando abrirse camino. Mary dio un paso hacia adelante, casi conteniendo la respiración. Cada crujido de las hojas bajo sus pies parecía romper el silencio sagrado del lugar. Había un aire de misterio en aquel jardín olvidado, pero también una sensación de calma, como si el tiempo hubiera detenido su marcha entre esos muros. El petirrojo, su pequeño guía, voló hacia un viejo rosal enredado en ramas secas y se posó sobre él, observándola con sus ojos brillantes. Su canto resonó suavemente en el aire, como si celebrara que Mary hubiera encontrado el lugar. «Es hermoso», susurró ella, con la voz quebrada por la emoción. Había algo en aquel jardín que iba más allá de lo que sus ojos podían ver. Era como si el lugar estuviera vivo, esperando a que alguien lo cuidara, lo amara y lo trajera de vuelta a su antiguo esplendor. Las manos de Mary temblaban mientras tocaba un ramo de hiedra que colgaba cerca de ella. En ese momento, sintió que el jardín y ella compartían algo en común. Ambos estaban perdidos, descuidados, y necesitaban una segunda oportunidad. Mary dio otro paso adelante, explorando cada rincón con curiosidad. Vio un banco de madera cubierto de musgo, casi irreconocible bajo la maleza. Había una fuente en el centro, rota y seca, pero su diseño era delicado, casi mágico. El jardín estaba lleno de secretos, y Mary sabía que desenterrarlos no sería fácil, pero sentía una extraña urgencia por intentarlo. Un nuevo propósito. Desde aquel día, Mary regresó al jardín cada vez que tenía la oportunidad. Entraba silenciosamente, asegurándose de que nadie la viera. Para ella, aquel lugar era más que un simple jardín. Era su refugio, su escape, su mundo secreto. El primer día que decidió trabajar en él, no sabía por dónde empezar. Se sentó en el viejo banco cubierto de musgo y dejó que el silencio del lugar la envolviera. El petirrojo revoloteaba cerca, como si estuviera supervisando su trabajo. Finalmente, Mary se arrodilló junto a uno de los rosales y comenzó a cortar las ramas secas con sus manos desnudas. «Si yo puedo cambiar, tú también puedes», murmuró al rosal, como si estuviera hablándole a un viejo amigo. Aunque sus manos se llenaron de pequeñas heridas y la tierra manchó sus uñas, Mary no se detuvo. Día tras día, regresaba al jardín con más energía, con más determinación. Comenzó a arrancar las malas hierbas que asfixiaban las plantas, a limpiar el suelo y a desenredar las ramas de los arbustos. Con cada brote verde que lograba liberar, sentía una chispa de alegría en su corazón, una sensación que nunca antes había experimentado. El jardín no solo estaba cambiando, Mary también lo estaba.
La niña malhumorada y egoísta que llegó a Misselthwaite Manor estaba desapareciendo lentamente. Ahora, cada vez que alguien le hablaba, respondía con más paciencia, con más calidez. Incluso Martha notó el cambio. «¿Qué has estado haciendo, señorita Mary?», le preguntó un día, con una sonrisa curiosa. «Nada importante», respondió Mary, ocultando su secreto con una mueca traviesa. Pero dentro de ella, Mary sabía que estaba haciendo algo más que nada. Estaba devolviendo la vida a un lugar que había sido olvidado, y al mismo tiempo estaba encontrando su propio propósito. Con el paso de los días, el jardín comenzó a transformarse. Los rosales, aunque aún frágiles, mostraban signos de recuperación. Las enredaderas que antes cubrían todo, ahora revelaban caminos ocultos y espacios abiertos. Incluso la fuente rota parecía menos triste bajo la luz del sol que ahora iluminaba el lugar. El jardín le devolvía a Mary algo que había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de sentir alegría. Cada vez que veía un nuevo brote o escuchaba el canto de los pájaros, sentía que el mundo no era tan oscuro como había creído. A menudo, Mary se detenía a reflexionar sobre el jardín. Se preguntaba cómo había sido cuando la señora Craven lo cuidaba. ¿Había tenido un aspecto tan vibrante y lleno de vida como el que ella imaginaba? ¿La señora Craven había sentido la misma conexión que ahora sentía Mary? El jardín secreto no solo estaba volviendo a la vida, también estaba dando vida a Mary. Era como si cada planta que revivía, cada maleza que desaparecía, también quitara un peso del corazón de la niña. Era un intercambio silencioso entre ellos, una relación que solo ellos entendían. Mary no sabía lo que el futuro le deparaba, pero había una cosa de la que estaba segura: aquel jardín se había convertido en su salvación, y ella haría todo lo posible por cuidarlo.